Muy buenas noches, vamos a continuar hablando sobre los temas de técnicas quirúrgicas, en este caso el bloque de infecciosas. Hablaremos sobre la espondilodicitis. La espondilodicitis, también llamada o conocida como osteomelitis vertebral, se define como un proceso de colonización y posterior infección al espacio discal y extensión secundario, a la placa terminal cartilaginosa y al hueso vertebral. Dicitis es la infección aislada del disco y espondilitis es la infección aislada de la vértebra. Generalmente es combinación de ambas, se le denomina por ello espondilodicitis. Hablando un poco sobre historia, la evidencia de la osteomelitis vertebral data desde el hombre prehistórico, 7000 años antes de Cristo. Ingresó Hipócrates, fue el primero en describir esta infección de la columna, posterior Galeno, quien relaciona este proceso infeccioso con la deformidad espinal, y no fue hasta 1879 cuando el francés Lanelon descubrió y habló sobre la osteomelitis vertebral piógena, como se conoce actualmente. Epidemiología corresponde a 2 a 4% de las infecciones de la articulación. La espondilodicitis es una enfermedad que ha venido en aumento, como se ha observado en la literatura mundial, y en nuestra región Latinoamérica lastimosamente no escapa de la realidad. Corresponde a que su incidencia en los países desarrollados se estima que de 1 en 4.500 aproximadamente. Varía en estudios que reportan una distribución en edades de entre los 20, menores de 20 años, sobre todo es más frecuente entre los 50 y 70 años de edad en el sexo masculino, y la principal vía de transmisión es la vía hematógena. La espondilodicitis está asociada con enfermedades crónicas, la diabetes, el SIDA, prótesis valvulares, drogadictos, alcoholismo, artritis reumatoide, lupus, el uso crónico de esteroides, pacientes con diálisis por insuficiencia renal, aunque las formas postquirúrgicas aparecen sobre todo en pacientes con historias de cirugía o traumatismos espinales, y en la que es frecuente antecedente de infección profunda de una herida quirúrgica por el postoperatorio. El 95% de las afecciones espinales afectan el cuerpo vertebral, el 5% a los elementos posteriores de la columna, y mayor parte de la espondilodicitis infecciosa afecta solo a un segmento raquídeo. La columna lumbar y las últimas vértebras dorsales son las más afectadas. La infección puede afectar exclusivamente a una vértebra solo en un 4 o 8% de los casos, y con menor frecuencia aparece espondilitis sin dicitis o dicitis sin espondilitis. La localización más habitual es en la columna lumbar, cerca del 50 al 60% de los casos, seguido de la torácica y la cervical. Eso va a depender también del sistema inmunológico del paciente y de qué tipo de paciente estamos hablando, porque recuerden que está involucrado también la tuberculosis y la brucelosa. En la fisiopatología, los microorganismos que se depositan en las terminales arteriales dentro de la metáfisis del cuerpo vertebral, ellas desencadenan una reacción inflamatoria que puede llevar a la isquemia ósea o el infarto. Esto va a potenciar una cascada inflamatoria con la destrucción subsiguiente del tejido óseo y permite la extensión del disco contiguo y la región paravertebral, epidural y de los cuerpos vertebrales subyacentes. Las vías que llega los microorganismos a la columna vertebral es por vía hematógena, por inoculación indirecta y por contigüidad. En la vía hematógena, desde un sitio lejano, un foco de infección; en la inoculación indirecta por un traumatismo, una cirugía de columna; o la contigüidad por propagación de las infecciones, de los tejidos blandos adyacentes. La infección se puede diseminar por áreas contiguas paravertebrales, prevertebrales, en lo que son los cuerpos vertebrales adyacentes, a nivel del espacio epidural subfrénico, a nivel del mediastino, incluso del retroperitoneo y el psoas. Antes, se había pensado o se había hablado de que a través del plexo de Watson podría colonizar, pero esta teoría actualmente ha sido descartada. La vía hematógena, recordemos que es la forma clínica más común y suele ser la secuencia, puede ser secundaria a infecciones en piel, el tracto genitourinario, el aparato respiratorio, entre otros. En los niños, las arterias intraóseas muestran una extensa anastomosis de los canales vasculares y que penetran en el disco, y es poco favorable que produzca un infarto óseo sustancial debido a una embolia séptica. La infección del disco es frecuentemente limitada.
Bueno, en los adultos las características anatómicas parecen explicar la mayor incidencia clínica de la espondilolicitis en estos adultos. El tejido vertebral tiene una médula muy vascularizada con flujo de gran volumen pero tortuoso procedente de lo que son las ramas segmentarias de la arteria espinal posterior que se bifurcan para irrigar dos vértebras adyacentes. Estas bacterias alcanzan el tejido óseo de dos vértebras contiguas y se establece el foco inicial de la infección que posteriormente se extienden al disco intervertebral y a otros espacios vecinos. Aunque en el adulto el disco es avascular y la anastomosis intraósea involuciona, sobre todo en la tercera década de la vida, el émbolo séptico produce un gran infarto en el tejido. Hay una propagación de las infecciones, se forma la lesión característica de la espondilolicitis, que es fractura en cuña, cavitación y compresión, la consiguiente inestabilidad vertebral, deformidad y riesgo en la compresión del cordón. La infección se propaga a los tejidos causando una serie de abscesos, dependiendo de la ubicación. La espondilolicitis en la etiología puede estar variada y producida por una gran variedad de microorganismos, sobre todo el Staphylococcus aureus, que es la bacteria más frecuente en todas las series y representa el 40 al 65% de los casos. La siguen la frecuencia el Bacillus gram negativo, Escherichia coli, Pseudomonas y el Streptococcus. El espectro microbiológico se relaciona con las diferentes situaciones epidemiológicas, así como por ejemplo los pacientes con drogas que usan drogas intravenosas son frecuentes las infecciones por Pseudomonas y Cándida, mientras que la coagulasa negativa y la metilresistente, tenemos el Corynebacterium. También aparecen infecciones nosocomiales o postquirúrgicas. También hay una frecuencia relativa en cuanto a lo que es la espondilolicitis tuberculosa y lo brucelar. La espondilolicitis brucelosa cerca de un 20 o un 50%, a diferencia de la tuberculosa un 15 o un 25%. El cuadro clínico de la espondilolicitis piógena es habitualmente subagudo y la sintomatología es inespecífica, y lo que condiciona un gran retraso en el diagnóstico. La mayoría de los pacientes van a presentar síntomas durante varias semanas. El dolor, la fiebre y el déficit neurológico es la triada, sobre todo el dolor que puede ser a nivel dorsal o a nivel lumbar. Es constante, es muy inespecífico y suele ser tipo inflamatorio. Si la infección se extiende al canal medular, pueden verse afectadas las raíces nerviosas y bueno, en la médula puede estar a aparecer dolor radicular, clínica neurológica, sobre todo parestesias. La fiebre es poco frecuente y forma ocasional, aparecen manifestaciones típicas como el dolor torácico y abdominal por complicaciones supuradas locales. En la exploración física debemos mencionar que evaluar lo que es la sensibilidad o la hipersensibilidad de estos pacientes, disminución de la movilidad y contractura muscular, debemos ver si hay hiporreflexia, paresia o sobre todo retención urinaria. Los pacientes cuyas infecciones se extienden posteriormente en el espacio epidural pueden presentar con las características de un absceso epidural. Esto a menudo se compone del dolor de espalda, que es focal, es severo, puede tener debilidad motor, cambios sensoriales y finalmente conllevar al paciente con una parálisis. En los laboratorios las alteraciones analíticas son también inespecíficas. En la mayoría de los pacientes tienen elevación de los reactantes en fase aguda como la BCG y la PCR. En la espondilolicitis tuberculosa la velocidad de sedimentación suele estar menos elevada que en la espondilolicitis piógena. El recuento leucocitario puede ser normal y con relativamente frecuente. La evolución de la velocidad de sedimentación, sobre todo la PCR, es más útil para valorar la respuesta terapéutica. Los valores de la velocidad de sedimentación son más fluctuantes y pueden variar ampliamente durante el primer mes del tratamiento, pero en la mayoría de los pacientes que responden se produce un descenso significativo durante 2, 3 hasta 4 semanas del tratamiento. Tenemos técnicas de imagen, en este caso tenemos la rayos X, donde es simple, es la técnica más sencilla y presenta alteraciones en la mayoría de los pacientes. Sin embargo, pueden ser normales en las fases iniciales y los cambios característicos pueden tardar o aparecer en 2 a 4 semanas. Las alteraciones más comunes son la destrucción de los platillos vertebrales con progresión del colapso de los cuerpos vertebrales y disminución del espacio articular. Por su parte, la tomografía permite una visualización más precoz y completa, así como una excelente valoración en los huesos cortical las partes blandas subyacentes, aunque pueden presentar artefactos con los implantes metálicos. Es especialmente útil para guiar la biopsia vertebral y la identificación de algún secuestro óseo. Puede dar falsos negativos en el espacio epidural,
hay una utilidad del diagnóstico por la punción prevertebral y bueno, hay una adecuada valoración de las partes blandas como habíamos mencionado y la valoración deficiente cuando hay sospecha del absceso epidural.